Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Buenas, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios que teníamos para hoy. El primero es el ejercicio número 10. Acá tenemos 4 moles de un gas ideal que están confinados en un cilindro térmicamente aislado a 6 atmósferas y 27 grados Celsius. El pistón es soltado repentinamente permitiendo una expansión del gas contra la presión atmosférica, que en este caso es una atmósfera, determinar la temperatura final, la variación de energía interna, la variación de entalpía, el calor, el trabajo, sabiendo que la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R. Entonces tenemos varias cosas por acá. Primero, nos conviene siempre volver a la letra y ir analizando qué cosas tenemos y cuáles son importantes. Tenemos 4 moles de gas, ¿sí? Que nos diga la cantidad no es algo que siempre sucede, a veces se nos puede decir que tenemos un cierto número de moles y que eso no sea dato, en este caso es dato, así que es importante señalarlo. Después tenemos que es un gas ideal, si bien en el curso ustedes no dan gases reales, así que solamente van a poder ser gases ideales. Igual es importante porque sabemos que analizamos muchas ecuaciones en las cuales dijimos esto se cumple si es gas ideal, y porque podrían tener sólidos o líquidos en el sistema. Después tenemos que nos dice que estamos con, esto se está dando dentro de un recipiente que es aislado térmicamente. ¿Qué nos dice eso nosotros? Si el recipiente es aislado térmicamente, ¿qué podemos ya adelantar? Que no hay transferencia de calor. Perfecto, no hay transferencia de calor. O sea, si nosotros ponemos la frontera en las paredes del recipiente, vamos a poder decir que a través de esa frontera el sistema no va a intercambiar calor con el ambiente. Entonces eso también es muy importante porque ya tenemos, de hecho, una parte de las cosas que nos preguntaba. Y a su vez nos dice que partimos de 6 atmósferas y 27 grados Celsius, o sea que conocemos el estado inicial de esos 4 moles, ¿sí? 6 atmósferas y 27 grados Celsius. Entonces vamos ahora a sacar estas anotaciones y vamos a ver más o menos esquemáticamente qué sería esto. Vamos a tener un sistema, ¿sí? Que va a ser un cilindro provisto de un pistón, si bien no lo dice, este es el pistón que siempre estamos usando, que es sin rozamiento y sin pesos y que tiene un movimiento libre. En este sistema tenemos una presión opuesta que es igual a la atmósfera. Recuerden que la presión atmosférica no necesariamente tiene que ser un valor de una atmósfera, que es un poco cuando tenemos laboratorio lo vemos, que cuando ustedes van al laboratorio, hacen la medida de esa presión atmosférica y no tiene por qué ser exactamente una atmósfera o 760 torr o milímetros de mercurio, ¿sí? Pero en este caso nos dice que lo sea. En los ejercicios es muy común que utilicemos ya ese valor para simplificar las cuentas. Pero lo importante es que esto tiene una presión opuesta, ¿sí? Que es la atmosférica. La presión inicial, y tenemos además un tope, ¿sí? Que además es lógico pensar que tiene que haber un tope porque tenemos 6 atmósferas de gas y tenemos una atmósfera en la parte externa. O sea que si yo quitara esto, estaría en equilibrio mecánico si yo quito ese tope, que es el ejercicio 1 del... Ahí va, no, ¿por qué? ¿Qué tiene que pasar para que esté en equilibrio mecánico? Las presiones tienen que ser iguales. Las presiones tienen que ser iguales. El concepto que ustedes traen de física, las fuerzas se tienen que igualar, tiene que haber una fuerza neta nula, y en este caso implica que la presión dentro del sistema, o sea, del gas, tiene que ser igual a la presión externa. En un principio eso se logra poniendo este tope, ¿sí? O sea, tenemos que poner una fuerza adicional. Bien, y lo que ocurre luego es que nos dice que el pistón es soltado repentinamente permitiendo la expansión del gas contra la presión atmosférica. O sea, dijimos que el equilibrio mecánico se va a alcanzar cuando se igualen. Justamente si yo quito el tope es lo que el sistema va a intentar hacer con alcanzar esa presión opuesta, ¿sí? La pregunta es, ¿yo puedo decir que este proceso es reversible? ¿O puedo decir que es irreversible con lo que estoy leyendo? Pero en una etapa sola no sería reversible, ¿verdad? Bien, correcto. Estuvimos viendo en el teórico que cuando hacíamos el proceso en una sola etapa no íbamos a lograr que fuera reversible. Nos dice, es soltado repentinamente, entonces, como dijimos recién, va a tratar de alcanzar esa presión, estas 6 atmósferas, va a tratar de pasar de 6 a 1 en una sola etapa, o sea que
no nos está diciendo, por ejemplo, que utilicemos infinitas etapas, que sería lo que tendríamos que hacer para llegar a ese proceso reversible, ¿sí? No hay un cambio, ¿sí?, de ese pistón de forma gradual. Entonces nosotros podemos decir que con estos datos, esto es una expansión, si el sistema me deja, bien, una expansión adiabática irreversible. Esa parte adiabática creo que la habíamos hablado no sé si en el video o en el teórico, yo no recuerdo, pero es simplemente la forma que llamamos al proceso que dijimos recién. Dijimos que el calor iba a ser cero, ¿sí? Y un proceso en el cual no se intercambia calor, el sistema no intercambia calor con el ambiente, es un proceso adiabático. Entonces tenemos una expansión adiabática irreversible de un gas ideal, donde entonces, como decíamos, adiabático implica calor igual cero. Ahora vamos a analizar un poquito, nos pide temperatura final. Si nosotros podemos saber esa temperatura final, ¿cómo va a ser con respecto a la temperatura inicial? Entonces vamos a ir trabajando con las ecuaciones que podemos plantear, digamos. ¿Qué pasa si yo les pregunto qué dice el primer principio? Vamos a recordarlas un poquito. Primer principio de la termodinámica establece que la variación de la energía interna es igual al trabajo más el calor. Ahí está, perfecto. La variación de energía interna del sistema va a ser igual al calor intercambiado y al trabajo realizado. Pero el calor es cero. El calor es cero, perfecto. Entonces de ahí, ¿qué podemos decir? La energía interna igual al trabajo. Exacto. La energía interna va a ser igual al trabajo. Y a su vez, si son iguales, no solamente va a ser igual el valor numérico, que es lo que estamos buscando conseguir, pero además vamos a saber que el signo va a ser igual. ¿Sabemos de a priori el signo de alguna de estas dos magnitudes? Sí, de trabajo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el signo del trabajo? Negativo, Negativo. ¿Por qué? porque es un trabajo de expansión. Exacto. Un trabajo de expansión, o sea, un trabajo que el sistema realiza sobre el ambiente, por la convención que vimos de signo, va a ser negativo. Entonces nosotros ya sabemos el signo, ¿sí?, de ese trabajo, y por lo tanto sabemos el signo, entonces, al ser iguales para este caso, de la variación de energía interna. ¿Cómo puedo relacionar eso con la temperatura, que era lo que les decía, lo que quería llegar? Delta U con la temperatura. Es la integral de CB. Correcto. Y dijimos que de esa integral podíamos, era CB, ¿con qué variación? ¿Cuál era tu variable de integral? ¿Cómo? ¿Cuál era la variable de esa integral? La temperatura. La temperatura. Ahí va. Y la capacidad calorífica a volumen constante, o sea, CB, la podemos considerar dependiente o independiente de la temperatura. Independiente. Independiente. ¿Sí? A los efectos del curso siempre vamos a considerarla independiente de la temperatura. Si bien tiene una pequeña variación, en los rangos de trabajo nuestros no la vamos a considerar. Entonces la sacamos fuera de la integral y habíamos visto que nos quedaba una ecuación muy sencilla que van a poder estar aplicando siempre para delta U, aunque en algún caso puede faltarles datos. ¿Cuáles? Se sub B por... Perdón. Bueno, ¿Así? Se sub B por delta T, ¿sí? Esa integral les queda muy simple en ese caso, cuando se sub B es independiente de la temperatura, lo puedo sacar y entonces simplemente el delta U me queda como la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura, ¿sí? Entonces, uniendo estas dos cosas, lo que podemos decir es que el signo entonces de este delta T tiene que ser negativo. Lo cual quiere decir que la temperatura final a la que ustedes lleguen cuando hagan cuentas tiene que ser menor a la temperatura inicial. ¿Ah? Y eso es muy importante porque cuando resuelvan ejercicios en un parcial es más importante la coherencia del resultado que las cuentas en sí. Un error de cuentas capaz que no pesa mucho, pero un resultado incoherente, si es muy grave, me puede llegar a anular el proceso que hice. Entonces es mejor tener siempre presente qué resultados son coherentes, ¿sí? Qué signos estoy esperando y qué valores, si mayor o son menor. Entonces en este caso va a ser un delta T que va a ser menor que 0. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar esa temperatura? La vinculamos con el delta U recién.
dijimos que S sub B por delta T. Si tuviéramos ese delta U, podríamos determinar esa temperatura final, ¿verdad? Bien. A su vez sabemos que es igual al trabajo. O sea que no tengo delta U, pero capaz que puedo tener trabajo y entonces puedo calcularla por ahí. ¿Cómo puedo plantear el trabajo en este caso? Yo me lo había planteado buscando el volumen, pero no sé si es lo mejor. ¿Podemos ir por ahí? A ver cómo lo planteaste el trabajo entonces en ese caso. No, primero busqué el volumen 1, Ujú. no lo terminé, lo bosquejé nada más, Bien, para el sacar el volumen, volumen 2 también, con la bien, pero temperatura, vamos pasito a pasito. El volumen 1 lo calculaste a partir de, a partir de los datos de presión y temperatura inicial, bien, con la ecuación de los gases ideales. gases ideales. Está perfecto. P por B igual a RT. El volumen 1 entonces es conocido, lo puedo calcular. Bien, eso está bien. Después, Sí, pero después no tengo los datos finales. bien, lo que les recomiendo es que ustedes todo eso lo vayan anotando. Está perfecto lo que calculaste, es un dato más que tenés. Entonces, escribir las ecuaciones nada más. Y vas a ver que las vas vinculando. O sea, en principio Sí, lo que sabemos es esto, ¿verdad? Delta U es CB por delta T. Y te queda como en función de T final. Por otro lado, sabes que es igual a trabajo y tú lo planteaste en función del volumen. Aún me falta decir cómo lo planteaste. A ver cómo fue. ¿Planteaste el trabajo? planteé, o sea, menos la integral de la presión Sí. por el delta de volumen, que sería el Por delta. volumen 2 menos el volumen 1. Pero Bien, claro, me falta un volumen. está. La integral en realidad, antes de plantearlo como variación de volumen, tenemos que sacar esa integral, digamos, de alguna manera. Existen 90 integrales por supuesto. Sí, No nos preocupemos demasiado por eso. Pero en el caso de que la presión opuesta, sí que está dentro de la integral, es parecido a lo que hicimos con CB. Como es constante, sí, porque estamos expandiendo contra una presión atmosférica constante. Entonces la podemos sacar fuera de la integral y ahí nos queda el trabajo igual menos P opuesta por delta B. Es ahí cuando empiezo a hablar de delta B. ¿Sí? sí, Entonces yo conozco la presión opuesta y tú estabas tratando de calcular la variación de volumen. sí. ¿Sí? Tenés el volumen inicial y te faltaría el volumen final. Y por la otra ecuación te faltaría la temperatura final. ¿Podemos vincular temperatura final y volumen final? Solo una ecuación que las vincule, aunque no pueda calcular ninguna de las dos. Es de la misma manera que vinculaste Claro, inicial con temperatura inicial, claro. como lo hiciste. Por la ley de los gases, no sé. Exacto. Entonces solo falta introducir la ley de gases en esa ecuación. O sea, expreso el volumen en función de la temperatura y ahí ya todas mis ecuaciones están en función de la temperatura. Y es mi única incógnita. Ah, junto las dos ecuaciones. Ahora entendí. Vamos a escribirlo ahora en la diapositiva, pero la idea sí es correcto lo que tú estabas planteando. ¿Sí? Primero que la presión final, ya lo habíamos dicho al principio, va a ser igual a la presión externa. La presión externa es una atmósfera y en este caso entonces el trabajo nos queda menos P opuesta por delta B porque la presión opuesta es constante. Entonces ahora vinculamos estas dos ecuaciones. ¿Sí? Y esta. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, entonces vamos a hacer eso. Tenemos que son iguales porque lo planteamos recién, porque el calor es cero. Tenemos que el delta U es S sube por delta T y tenemos que el trabajo es menos P opuesto por delta E. Entonces puedo igualarla. Eso es lo primero que puedo hacer, ¿verdad? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al delta B, como hizo la compañera, y vamos a plantear que la variación de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial, que ahí les puse 2 y 1 porque me olvidé de mi propia nomenclatura, pero eso sería volumen final y volumen inicial. Entonces, si es gas ideal, yo puedo decir que el volumen inicial, perdón, el volumen final es igual a esta cuenta, ¿sí? Donde temperatura final es una incógnita y presión final dijimos que es una atmósfera. Menos el volumen inicial, que en realidad es un valor conocido, porque tengo el número de moles, tengo la temperatura inicial y tengo la presión inicial.
¿Sí? Todo esto ustedes lo pueden plantear con cuentas, con números, y capaz que les queda mejor. Yo lo estoy planteando todo con ecuaciones, pero vamos a ir viendo que todos son en sí números, y la incógnita está acá. Entonces, si yo por gas ideal puedo plantear la variación de volumen de esta forma, la puedo sustituir acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar que C sub B por delta T, T inicial es conocido, C sub B es conocido, es igual a menos P opuesta, que también es un valor conocido, es una atmósfera, por la variación de volumen expresada por gas ideal, donde la única incógnita es la temperatura final. ¿Sí? Y acá lo único que hice para facilitar cuentas fue sacar el NR de factor común. Esto es matemática, o sea que ustedes, la forma en que resuelvan la ecuación es válida la que les quede más cómoda. ¿Sí? Acá lo que les voy a pedir es, voy a pedir el auxiliar acá arriba, y les voy a pedir que ustedes me digan qué es lo que van a poner. ¿Cuál va a ser el valor que van a poner para CB? Los escucho. 3 medios del 0,082. Bien. 3 medios. ¿Y ese 0,082? Litro atmósfera, Kelvin mol. Déjenme ver cómo pongo esto para que podamos analizar de mejor manera las unidades. Litro atmósfera. Bueno, ténganme paciencia porque voy a probar a ver si queda más claro así. Litro atmósfera sobre mol. Kelvin. Perfecto. Con una tablet capaz que era más fácil, yo todavía no tengo y no sé si me va a resultar más fácil. ¿Sí? Entonces esto es litro atmósfera mol Kelvin. Bien. Esto es C sub B, ¿verdad? Perfecto. Ahora nos queda delta T, que ese delta T va a ser... Al final, que la incógnita. Perdón. Temperatura final, que la incógnita. Bien, ahora sí, perdón que no te escuché. Menos 300. 300. Perfecto. ¿Y esos qué son? Kelvin. Kelvin. Bien. En los delta T puede ser que puedan usar Celsius y les dé lo mismo. La recomendación es que usen siempre Kelvin para que no tengan problemas, salvo indicación del ejercicio de esta ecuación está en Celsius, ¿sí? Porque la mayoría de las ecuaciones que nosotros usamos están deducidas para temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, y van a tener problemas si no lo usan así, ¿sí? Les va a dar mal. Bien, hasta ahí escribimos esta parte. Ahora vamos a escribir del otro lado del es igual. No es un sistema muy práctico, pero más o menos. Bien, ¿qué va del otro lado? El menos, que es importante porque suele pasarnos que cuando estamos escribiendo en el apuro ese menos se nos va. ¿Cuánto valía la presión opuesta? Una atmósfera. Una. Por 4. 4, muy bien, ¿y esos qué son? Moles. Por 0,082. bien. Creo que se me va a acabar el espacio, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, ahora vemos. Todavía no sé si puedo disminuir el tamaño después, pero creo que sí, solo que no sé dónde. Déjenme ver un segundo. Está, no importa. 0,082, ¿esos qué son? Litro atmósfera sobre mol Kelvin. Litro atmósfera sobre mol Kelvin. Si esto me permitiera copiar sería maravilloso. Perdón. Entonces, litro atmósfera y vamos a agregar mol Kelvin. Bien, y nos falta solamente ese paréntesis de ahí. ¿Qué es lo que vale? Perdón, Sí. ¿de dónde salieron los 4 mol? Este 4 de acá es el N de acá. Sí. ¿Se ve el cursor? ¿De dónde Sí. saqué el valor o de por qué lo puse ahí? De la letra.
El valor viene de la letra. Lo primero que dice es 4 moles. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, entonces ahora nos queda nada más que este paréntesis. Ahora vemos por qué estoy tan pesada con las unidades. En temperatura final sobre presión final, la presión final dijimos que es una atmósfera porque se igualaba por equilibrio mecánico, y T inicial sobre P inicial, que los dos valores son conocidos. ¿Sí? Me pareció que me hablaba. Temperatura inicial 300 Kelvin y presión inicial 6 atmósferas. O sea que esos son valores nada más. Pero las unidades que vamos a tener en ese paréntesis, a ver cómo vamos a escribir eso. Entonces vamos a tener valor de temperatura en Kelvin. Lo voy a poner así para simplificar, ¿de acuerdo? Acá no pongo el valor y así nos da el espacio. Sobre un valor que va a estar en atmósfera. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Recuerden que este valor que está acá, en realidad lo vamos a poner con números, ¿sí? Va a ser la temperatura final incógnita sobre 1 menos la temperatura de 300 sobre 6, ¿sí? Ahora yo quiero que analicemos un poquito las unidades, por eso es que... Se podrían cancelar los R, ¿no? Para que quede más fácil. Podría. De hecho, en este caso justo ocurre que sí, que podría cancelarlos. Ahora, una cosa importante es que esos R's, si no los hubiera puesto, como la compañera dijo hoy, que el 0,082 esté de este lado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo puse este 0,082, ese corresponde a este CB. Y podría haber utilizado cualquier R. Entonces, si ustedes utilizan acá el R en Joule, no va a ser compatible con el R que les va a resultar de este lado, que viene al plantear P opuesta por delta V, va a ser litro atmósfera, ¿verdad? Entonces, primera cosa a tener en cuenta es esa, que el R que tengo que usar en este caso va a tener que ser compatible con este 0082, ¿sí? Y podemos cancelar los valores justo en este caso, porque nos quedan iguales. Y ver qué pasa con las otras unidades. Tenemos... ¿Está bien esto que dice? A ver si sí. Porque si me llega a quedar que acá esto es Kelvin. Bueno, vamos a ir por... No puedo borrar ese... Necesito un sistema diferente. Bien, entonces, tenemos litro atmósfera mol Kelvin, litro atmósfera mol Kelvin. Fíjense que yo no me haya salteado ninguna cosa. Entonces me quedó un Kelvin de este lado, un Kelvin de este lado. Estos dos se van a cancelar entonces. ¿Sí? Y esta atmósfera se me fue con esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, ¿algún inconveniente que ustedes estén viendo? El moles ahí. Ah, no, eso es con... ¿Qué me faltó? El inconveniente está acá adelante. Este es el sub que tenemos acá, ¿sí? Ese es molar, ¿no? Exacto. Ese que les dan como 3 medios de R, o si ese sub P es 5 medios, ese es molar, ¿sí? Porque no tendría tampoco mucho sentido que nos den para tantos moles, ¿sí? Justo nos dieron para el de 4. Salvo indicación contraria, además si es expresado en R, por eso se los escribí. Si yo lo expreso como 3 medios es un número, y lo multiplico por R, ven que les queda siempre molar, porque siempre va a estar este mol acá abajo. Molar, o sea, les va a quedar unidad de energía, litro atmósfera, sobre mol Kelvin. Y está bien que aparezca el Kelvin porque también es una de las unidades de C sub B. ¿Sí? Recuerden que el C sub B viene expresado como delta U sobre delta T, o sea que va a tener unidades de energía sobre unidad de temperatura. Entonces, las unidades que tiene cuando lo hacemos como 3 medios de R o 5 medios de R para C sub P, siempre van a ser molares, porque siempre va a estar ese mol ahí que viene del R. Entonces, este C sub B que yo uso acá, si lo uso así, es para 1 mol, pero yo tengo 4. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar acá adelante por el valor de 4 moles. Y ahí sí me quedan coherentes las unidades. Y esto es muy común que nos lo olvidemos. De hecho, cuando yo estaba planteando las ecuaciones, cuando lo estaba resolviendo para mostrarles, ese 4 moles no lo puse. Y lo que me hizo recordarlo es precisamente analizar las unidades. Entonces, analizar las unidades es muy importante,
porque pueden detectar cosas como el R que tengo que usar, o conversiones que tengo que hacer, o cuando me olvidé de que algo era molar y entonces tengo que ajustar la cantidad. ¿Sí? Bien, nada más eso quería mostrarles con todo este planteo, que ahora lo vamos a borrar y vamos a seguirlo planteando en la diapositiva. ¿Dudas hasta acá? No. No. Esto. Bien, entonces ahora sí, planteamos la ecuación y nos va a quedar esos 4 moles, 3 medios de R, y acá nada más que lo que tenemos que hacer es despejar. Y tengan mucho cuidado con esos despejes, ¿sí? Vean que acá tenemos todo un paréntesis. Igual a ustedes lo que les conviene hacer es ir haciendo cuentas intermedias e ir pasando los datos, salvo que hagan redondeos sumamente excesivos, ¿sí? No van a necesitar 10 lugares después de la coma guardados, pero en la medida de lo posible usamos la calculadora con las memorias todo, pero no cortamos, por ejemplo, 0328, no conviene que pongan 03, pueden poner los 3 lugares, ¿no? ¿Sí? Pero no haciendo eso, ustedes pueden ir haciendo las cuentas parciales y no necesariamente planteando toda la ecuación como hice yo acá. ¿Ah? Pues si les queda más claro de esa manera, lo pueden hacer. Recuerden que si lo hacen así, bueno, todo este paréntesis multiplica por t final y todo este paréntesis multiplica por 300. Bueno, entonces de ahí despejamos y nos da 200. Comparamos con el valor inicial, 200 es menor a 300, o sea que es coherente con lo que dijimos al principio. Otra cosa que tienen que analizar con esas temperaturas es que si es una temperatura en Kelvin, no puede ser negativo. El valor es, o sea, si les da negativo, obviamente algo pasó, vuelvo a revisar las cuentas, si me da mayor a la temperatura inicial, y en este caso, como vimos, tenía que ser menor, entonces vuelvo otra vez a revisar y probablemente sea algún detalle que tengo en la ecuación. Y la otra cosa es que, bueno, les planteé lo de los 4 moles porque el resultado no daba incoherente, así no me equivoqué en alguna cuenta, entonces a veces no hay un aviso acá y lo puedo encontrar por las unidades. Pero siempre sean muy críticos con esos valores que están calculando. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestras cuentas. Nos pide además que calculemos la variación de energía interna. ¿Cómo lo hace? Chicos. Con la fórmula de delta U igual a CB por delta T. Correcto. Tenemos, sí, ahora CB por delta T, que es lo que tenemos acá. Y ya tenemos la variación de temperatura, o sea que va a ser CB por delta T, y por lo tanto va a ser esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? El primer término que tenemos acá, CB por delta T, con 200 como TF. La otra cosa que nos pide es, vamos a saltearnos delta H, Cero. 0, correcto, dijimos que eran térmicamente aislado el recipiente, y el trabajo, ¿cómo lo calculo? Igual que es igual a delta U. Es igual a delta U, o sea, si calculo uno tengo el otro, o menos, pero pues tal vez si hubiera procedido al revés. Nos queda delta H, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ir planteando entonces todo eso. Delta U nos tendría, lo planteamos así, y nos va a dar 49,2 litros de atmósfera, con signo negativo, ¿sí? Y lo podemos pasar a calorías. O no, no lo pide específicamente, en este caso no es. Como bien decían ustedes, es igual al trabajo, y entonces tengo un trabajo de menos 1192 calorías. ¿Es coherente? Sí, ¿Por qué? porque da negativo. Porque da negativo. Y, a ver, ¿alguien más? ¿Qué dijimos? ¿Trabajo negativo cuándo? Cuando hay expansión. Correcto, ¿sí? Por convención, cuando sea una expansión, cuando el trabajo sea realizado por el sistema sobre el ambiente, será negativo. Entonces siempre analicen eso, porque estos signos es muy común que cuando estamos escribiendo rápido lo perdimos, ¿sí? O hicimos el delta T al revés en este caso, por distracción. Entonces cuando vamos al resultado y nos queda positivo, ahí nos damos cuenta que está mal. Y no alcanza con cambiarlo acá al final. Tengo que volver para que mis ecuaciones sean coherentes, ¿sí? Bien. Entonces tenemos trabajo, y ahora lo que nos falta es ver cómo vamos a determinar el delta H. ¿Qué me dice? Ahí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Podemos utilizar variación de temperatura para calcular delta H. Podemos utilizar delta U. ¿No? Bueno, tenemos una ecuación muy similar a la que tenemos para delta U,
¿sí? Que es NS sub P delta T. En este caso les aclaré ya la parte de que es molar. Pero recuerden que siempre va a ser así. Si tengo el C sub P molar, tengo que multiplicar por la cantidad de moles correspondientes, porque voy a determinar la variación de energía para esa cantidad de moles que está en el proceso. Entonces, NS sub P delta T, y tengo todos los datos. Hay un pequeño detalle. Tengo C sub P. No, tío, se sube, pero Ahí está, tengo C sub B o C sub V. En ese caso, o sea, otra cosa que es muy común que en el apuro usemos uno por otro. Entonces, tengan presente que C sub P va a ser para delta H y C sub B va a ser para delta U. ¿Cómo hago para obtener este C sub P si lo que me daban era C sub B? es uno por el otro, o sea, uno multiplicado por NR, da igual al otro, pero no sé cuál es cuál. Bien, no es por... pero Menos, perdón. Ahora sí. Bien, correcto. C sub P es el que siempre es mayor. Igual les recomiendo que esa ecuación, como ustedes trabajan con material, la tengan a mano, porque es muy probable que la necesiten, ¿sí? Entonces el vínculo entre las dos cuando se trata de un gas ideal va a ser siempre el C sub P molar menos el C sub B molar igual a R. Esto lo vimos en el teórico, y ya les digo, aparte en esa ecuación, así ya la tienen a mano. ¿Qué les iba a decir de eso? Bueno, no me acuerdo qué les iba a decir, pero está. En principio es solo eso. Me da un poco de duda cómo vas a manejar el... Ah, ahí está, no tengo duda. Te tendría que haber esperado. Bien, sí. ¿Cuál era la duda? ¿Cómo haces con el R? ¿Cómo manejabas el C sub V, Ujú. sabiendo que es 3R, o sea, 3 medios de BR, y después vas a manejar también a N en la fórmula de delta H porque es C sub P? Bien. Entiendo que lo sacas de factor común. Sí, son números. Ustedes se acuerdan que sé que todos son números. El R, si quieren, lo manejan como una X, pero de todas maneras es conocido. O sea, hay muchas formas de eso. Solo recuerden que son números y es matemática. Entonces, en este caso, puedo dejar el N y olvidarme de él un ratito y trabajar dentro del paréntesis, ¿sí? Porque es N por C sub B. Entonces digo, bueno, C sub P. Sustituyo C sub P por, ¿qué cosa? Despejo acá. Por el PGR. Ahí va. R más C sub B. Y ahí tengan cuidado, por lo menos si son como yo, que doy vuelta a las cosas, vean 2 veces para no hacerlo al revés el despeje. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos R más C sub B molar. Eso nos quedó nada más que hacer el despeje. Y ahí voy a trabajar dentro del paréntesis olvidándome del N por un ratito. Igual, todas las formas son válidas. Esa es la que yo uso. C sub B lo sustituyo por 3 medios de R. Y entonces me queda trabajar acá. Tengo 1 por R más 3 medios por R. Y ahí lo puedo sacar de factor común o hacer común denominador, o las dos cosas las voy a hacer, pero ¿sí? Saco el R en este caso, como está 2 veces, lo saco para afuera. Y me queda 1 más 3 medios, y ahí estoy trabajando con números puros. Entonces acá común denominador, ¿sí? Bien, y ahí, bueno, lo volví a escribir, pero nada más que les cambié el delta T, ¿sí? T final menos T inicial. Y hacemos entonces, esto es 5 medios y hacemos el común denominador, ¿sí? Que va a ser 2. Y nada más hacer las cuentas. En este caso también tenemos que elegir cuál R trabajar, y en realidad, como estábamos trabajando en calorías, puse el R en calorías, pero cualquier valor que ustedes utilicen está bien, porque les pide el valor de delta H y no aclaran qué unidades lo quieren, ¿sí? Bueno, y acá nada más que cuentas. Hay otra forma de hacerlo, lo único que tienen que tener cuidado con cuál es la presión, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que el delta el delta H es igual al delta U más delta PB? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el delta U lo tengo, es menos 1192 calorías, y tengo que sumar ese delta PB. Cuidado ahí en ese delta PB porque es la presión del sistema y el volumen del sistema, ¿sí? O sea que no es P opuesta por delta B, ¿sí? Porque no es igual en este caso. Eso es solo cuando sea la presión del sistema inicial igual a la presión final igual a la presión opuesta. No es el caso. ¿Ah? Pero si utilizan la presión final por el volumen final menos
la presión inicial por el volumen inicial como delta PB, van a llegar al mismo resultado. Solo tienen que cuidar eso. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se los aclaro? Porque pueden apurarse y terminar concluyendo que el delta H les da 0, en ese caso se utilizan P opuesta. Entonces tengan cuidado de eso. Si me da 0, estoy en el caso en el que delta H Es que yo era el camino que iba a seguir y obviamente me iba a encontrar con ese problema. está Me bien. pareció más corto, pero obviamente no. Está bien, es un camino totalmente válido. Lo único que hay que acordarse es eso, es la presión del sistema, así que va a ser P por B menos P por B. No va a ser menos P opuesta por delta B, que es lo que puedo aplicar cuando la presión, estoy en un caso de Q sub P, o sea, por eso daría 0 en este caso, Q igual 0, entonces es igual al delta H, pero eso sí, solo si la presión inicial en el sistema es igual a la presión final en el sistema es igual a la presión externa. ¿Sí? Pero el camino es totalmente válido porque conocemos la presión final, conocemos el volumen final, conocemos la presión inicial, conocemos el volumen inicial. O por lo Y menos una lo conocemos. consulta, porque me estoy mareando yo ahora. Para Perdón, hacer quédate. ese camino alternativo, Sí, tenés como presión inicial 27 grados. ¿Y cuál es la presión final? cuidado, a ver, Perdón, vamos la temperatura final. La presión la estoy viendo, son 6 y 1 atmósferas, pero no estoy viendo déjame la temperatura. que lo anoto. A veces las aclaraciones complican. Vamos a suponer que ponemos delta porque no sé poner delta acá. Delta H es igual entonces a delta U, ¿sí? Que es el valor que tenemos ahí, más delta paréntesis, porque es P por B, o sea, es la variación de ambos. Entonces ahora esto, ese delta H, va a ser igual a menos 1192 calorías. Vamos a tener un problema. Vamos a no ponerle valor y ahora les digo por qué. Delta U, ¿sí? Y ahí podemos hacer otra aclaración, ya que vimos eso, más, ahora les cuento. Delta PB. Entonces, este delta PB va a ser la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial. Ustedes tienen la presión final, déjenme ver si no me estoy confundiendo el ejercicio, correcto, la presión final era equilibrio mecánico, o sea que la presión final era una atmósfera. El volumen final lo pueden calcular, creo que no lo teníamos calculado, pero lo pueden calcular porque ahora tienen todos los datos. ¿Sí? El volumen final, sí, lo pueden calcular por gas ideal porque conocen la temperatura, conocen la presión, ¿sí? Y el número de moles. Y el número de molesta, ahora sí, ya me quedó claro lo que te preguntaba. Está preguntando mal. El volumen inicial, si fueron haciéndolo paso a paso, ya lo deben de haber calculado para la etapa anterior. Si lo fueron haciendo como yo, capaz que no lo tienen, pero lo calculan de la misma manera. Gas ideal, pero ahora con 6 atmósferas y 300 Kelvin. ¿Qué es lo que me acordé planteándoles esto? Estas unidades, ¿sí? De este delta, ¿cómo van a ser? Litro atmósfera. Atmósfera y Litro. litro. Y las unidades del delta U las tenemos en calorías. Calorías. No pasa nada porque habíamos hecho en realidad el delta U en litro atmósfera, pero cuidado en algún ejercicio cuando hagan esta suma, porque siempre si es delta PB va a ser litro atmósfera, entonces Hay que este delta compartir. U tiene que estar en litro atmósfera, o convierte en este otro, ¿sí? Bien, ¿alguna duda entonces de este camino? Yo, No. una consulta. Sí. No, solo quería saber si, o sea, se podía sustituir por este o es solo cuando es presión constante o algo así, que creo que había escuchado. Bien, este camino es totalmente válido. Lo único que hay que recordar es que esta presión final y este volumen final, o sea, todos estos valores corresponden al sistema. Entonces, esta presión final es una atmósfera y esta presión inicial es 6 atmósferas. Lo único que no pueden hacer es sustituir este término por P opuesta delta B, Ah, ta. porque no son iguales, no se iguala la presión opuesta, solo la Gracias. final. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, voy a borrar eso entonces y vamos a continuar.
creo que vamos al otro. Ahí va. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Dudas de este antes de pasar? Asumo que no. Vamos a seguir entonces con el ejercicio 11. En este caso lo que tenemos es un mol, otra vez tenemos gas ideal. Y conocemos la capacidad calorífica ahora a presión constante. Este gas ideal se encuentra a ppn, sufre un proceso reversible en el cual el volumen se duplica y no se conoce la naturaleza del proceso, pero se conoce la variación de entalpía y el calor intercambiado. Entonces vamos a empezar con la primera que nos pide calcular la temperatura final, la presión final, el delta U y el trabajo para el proceso. Entonces, igual que hoy, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos importantes por acá. Tenemos nuevamente la cantidad de moles, ¿sí? Un mol en este caso. Nuevamente es gas ideal. Vamos a poder hacer todas esas consideraciones. Y nos dice que es PTN. ¿Se acuerdan qué es PTN? Se encuentra a PTN. Presión y temperatura normal. Correcto. ¿Y cuáles son los valores de presión y temperatura? 25 Celsius y una atmósfera. Bien, estoy parcialmente de acuerdo. Una atmósfera sí, Pero son 0, ¿no? son 0. Parece un poco engañoso porque no parece muy normal el 0 grados, pero es 0 grados Celsius o 273 Kelvin lo que es normal. ¿Y cuando es estándar, cuántos grados son? Cuando es estándar, sí, es 25. 25. Pero en PTN, normal, 273 Kelvin. Un proceso reversible. Entonces eso ya nos dice que hay algunas ecuaciones que van a poder ser válidas en este caso, en donde el volumen se duplica. Entonces tenemos que es reversible y a su vez que el volumen va a ser el doble. Y eso es otro dato importante. Entonces vamos a ir planteando, porque acá tenemos también otros datos importantes, pero vamos a ir con el esquema y ya anotamos todos esos valores. Entonces tenemos este sistemita que no les voy a hacer todo el avance porque ya lo hemos visto varias veces, pero es una expansión también, ¿sí? Porque tenemos un volumen que se duplica, donde inicialmente tenemos, como dijimos, PTN, o sea que una atmósfera de 273 y un volumen determinado que no conocemos. En la condición final vamos a tener que calcular cuál es la presión final y la temperatura final, porque no nos lo dice, de hecho es lo que nos pide, y qué sabemos del volumen. ¿Va a ser mayor? Va a ser Es mayor doble. 2B. y es el doble. Entonces ya podemos ir anotando eso. Ustedes siempre les conviene en los ejercicios irse anotando las cosas a un costado, las cosas que saben. ¿Sí? Y si surge alguna ecuación, bueno, puedo vincular estas dos cosas, pero todavía me falta un dato, lo anoto y después veo cómo las vinculo. ¿Sí? Porque no es que sale todo así, cuando uno lo mira ya ve el camino, ¿sí? Puedo probar por acá y luego encuentro otra forma, ¿sí? Bueno, entonces, otro dato adicional que es muy importante es que nos dice que tenemos cuál es el delta H y cuál es el calor intercambiado. Entonces, ¿sabemos algo con respecto a esa temperatura final que nos pide? ¿Cómo va a ser con respecto a la inicial? O en principio, ¿qué esperarían? ¿Qué va a ser? Que sea mayor. Que sea mayor. Ahí va, ¿por qué? Porque hay calor positivo. Porque el calor es positivo, correcto. ¿Sí? Recuerdan que calor positivo implica calor que se entrega al sistema. Entonces, en principio, esperaríamos que fuera así. Bien, vamos a calcular la temperatura porque es la cosa más directa que tenemos. Un poco análogo a lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior. ¿Cómo determinarían esa temperatura? Delta H, ¿con qué lo puedo igualar? Con el CP, el número de moles y el delta T. Correcto. Entonces, N se sub P delta T, conozco ese delta T, ese delta H, entonces puedo despejar el delta T. Y acá nada más es lo mismo que dijimos en el ejercicio anterior, hay que tener cuidado de que todas las unidades sean correctas, que nos hayamos acordado de multiplicar por el número de moles, en este caso es 1, así que no nos va a cambiar el valor final, pero podría ser en otro caso diferente. Y de esa manera entonces determinamos la temperatura que nos dio 374 Kelvin y que vamos a ingresar entonces como dato en la situación final. ¿Ah? Hasta ahí, temperatura final. Tenemos que ver ahora cómo vamos a hacer para determinar entonces la presión final. Entonces vamos a
simplemente anotar lo que tenemos hasta acá. Y yo les pregunto, porque acá es, digamos, no es algo nuevo lo que vamos a hacer, es cómo se les ocurre a ustedes que pueden determinar, porque de hecho no lo hablamos mucho, pero hay algo que podían determinar directo. Entonces, si quieren determinar la presión final, ¿cómo harían? ¿Y qué necesitarían determinar para eso? Primero el delta U. Podrían ir por ahí, pero hay un camino más fácil, mirando los datos que tienen ahí, en la situación inicial y en la situación final, más que nada en la final, y después nos vamos al inicial. ¿No ¿De acuerdo? podés despejar de la inicial el volumen y sustituirlo en la final y de ahí despejar la presión final? Correcto, ¿y qué ecuación estás usando? La ecuación de los gases ideales. Perfecto, es nada más que eso, por eso les decía que hay un camino más directo. Ustedes pueden plantear la presión final en función de gas ideal y solo les va a estar faltando ese volumen. Pero ese volumen, en realidad, si van a la situación inicial, lo pueden calcular con esa ecuación, porque acá tienen todos los datos. ¿Sí? Saben cuántos moles, saben la temperatura, saben la presión, entonces simplemente calculan el volumen inicial, saben que el final es el doble, así que una vez que tienen el volumen inicial, pueden calcular la presión final. Perfecto. ¿Sí? Bien, ahora sí, tenemos que calcular además el delta U. ¿Cómo calculamos el delta U? Y tenemos el calor, Sí. Averiguamos el trabajo y ya tenemos los dos puntos. claro. Si sacamos el trabajo, es cierto, podemos calcular el delta U. La pregunta es si es más fácil calcularlo o si es posible al trabajo o al revés. Sabemos que la ecuación, que el primer principio los vincula, así que si tenemos uno, tenemos el otro. Pero ¿cuál será con los datos que tenemos? Piensen qué datos necesitan si quieren calcular el trabajo, qué datos necesitan si quieren calcular delta U. Pero Delta delta U 1 es se puede, con perdón, el dale, CB. Sandra. No, dale vos. CB me parece, pero Sí, yo iba a decir eso, se ve por T final menos T inicial. Ahí está. Tienen datos directos para calcular delta U y no tienen, o sea, no es como en el caso anterior que conocían la presión opuesta y era constante. Acá no les dice nada de la presión opuesta. Entonces, en este caso les conviene determinar entonces el delta U. Por eso les digo, las ecuaciones, si las conocen y las manejan, después a la hora de escribir, ustedes pueden decir, capaz que puedo calcular el trabajo y de esa manera el delta U, y cuando van a plantearlo ven que esos datos no los tienen, entonces plantean la otra opción. No es que directamente ya vemos la solución, es planteo y veo qué datos tengo, si puede ir por ese lado o no. ¿Ah? Sí es importante la práctica con las ecuaciones, porque las ecuaciones, como ven, hay algunas que no siempre se cumplen. Entonces el ir haciendo los ejercicios es lo que nos da esa práctica cuando sí la puedo aplicar. ¿Sí? Angie, ¿el parcial va a ser con lapicera o lápiz? La verdad que no lo hemos pensado, Bueno, pero si usan lápiz, que sea oscuro, porque luego... sí, ¿Cuál fecha de parcial? Perdón. Sí, perdón. no cuando sea, no sé. Ah, está, porque La fecha estipulada es entre déjenme pensar, es el 21, creo que es, de junio al... Bueno, a finales de junio y principio de julio. No me recuerdo la fecha exacta. Todavía no hemos fijado un día. No sé bien la modalidad, si va a ser... No creo que tengamos permitido presencial. Perdón, que se me cortó. ¿Qué fecha dijiste? Discúlpame. Es que no la tengo clara yo ahora, déjame chequearla porque no me acuerdo. El 21 de junio al 2 de julio, que es la última y bueno, pedacito de Ok. primero de julio. La Gracias. última de junio y la primera de julio. Pero sí lo tengo por acá. Igual, ¿qué pasa? Si ustedes van a tener que escanear y están haciendo un parcial online, se les va a complicar pila si ustedes usan un lápiz que es muy clarito. Y nosotros no les vamos a aceptar hasta que no se vea claro. O sea, necesitamos ustedes sean... O sea, es responsabilidad de ustedes, pero todos queremos que sea claro para que podamos corregirles todo después. Entonces traten de usar un grafo oscuro y luego hacer un buen escaneo. Si es presencial, de todas maneras les pido que sea bastante oscuro, porque a nosotros se nos complica corregir también en ese caso. El 21 de junio al 2 de julio es la semana que está marcada de parciales. Todavía no tenemos una fecha exacta.
Bien. Creo que no vamos a exigir lapicera, solamente eso, que se ve. Bueno, entonces, delta U en S sub delta T, la misma ecuación que venimos trabajando. Ya hablamos de cómo convertir uno en el otro, ¿verdad? Ya dijimos que C sub P menos C sub D es igual a R, entonces lo que vamos a hacer es despejar en este caso al revés, el C sub B, por eso les digo cuando despejen acá, traten de no invertir, revisen después que no hayan hecho la cuenta al revés, y acá cuentas, tratan el R igual que hoy, ¿sí? C sub P es 5 medios de R, acá nada, saco para el factor LR y luego hago la cuenta. ¿Sí? Entonces ahora llegamos al valor de delta U y qué es lo que vamos a hacer para calcular el trabajo. Ya lo sabía Noé, ¿verdad? Restarle de calor. Ahí está, plantear primer principio y por lo tanto hacer la diferencia. Y nuevamente sobre este valor que voy a analizar. Si es negativo o positivo respecto a la expansión o compresión. Correcto. Seguimos teniendo un caso de expansión, aunque haya cambiado el proceso como se da, y por lo tanto tenemos que tener un trabajo negativo. Si llego acá y este signo no es negativo, no le cambio el signo para que sea coherente nada más, sino que vuelvo a ver qué fue lo que puse mal, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces la parte A. ¿Dudas acá? No. Bien, vamos entonces a plantear la parte B. Acá nos plantea que el gas se lleva desde las mismas, o sea, dice a las mismas condiciones finales, se sobreentiende entonces desde las mismas condiciones iniciales hasta las mismas condiciones finales por un proceso que comprende un cambio isocórico y uno isotérmico, ambos reversibles, y nos pide que volvamos a calcular entonces delta H, delta U, calor y trabajo para esa secuencia. Entonces, habla de una secuencia, ¿por qué? Porque nos está diciendo que va a haber dos etapas, ¿sí? O sea, recuerden que cambió el volumen y cambió la temperatura. Entonces, si yo hago un proceso isocórico, voy a tener que tener otro. ¿Qué era un proceso isocórico? Vamos a empezar por ahí. Que era volumen constante, ¿no? Volumen constante, correcto. ¿Sí? Es el que a veces cuesta más recordar porque isóbaro o isotermo casi nos dice lo que es. Pero isocórico es volumen constante. Igual ustedes eso lo tienen anotado. Entonces, si tengo una parte que es a volumen constante y tengo que llegar a un volumen que es el doble, voy a tener que tener otra etapa en la que el volumen no sea constante. Y esa es la etapa siguiente que va a ser isotérmica. O sea que básicamente lo que hacemos es, parto de las mismas condiciones, ya teníamos todos los datos, acá nada más que les puse los números, el valor volumen final simplemente duplicando el volumen inicial, y tenemos que ir desde las mismas iniciales a las mismas finales con un proceso que va a ser con dos etapas, isócora, isótopo. ¿Sí? La comprensión de las letras siempre es un paso muy importante, entonces ustedes traten de entender esa letra y si quedan dudas de letra nos llaman, nos preguntan y aclaran eso, ¿sí? No sientan que están perdiendo tiempo, porque es muy importante, ¿sí? Si no resolvemos otra cosa o no podemos resolverlo porque entendimos mal. Bueno, entonces vamos primero por delta H y delta U. ¿Qué me dicen? ¿Cómo van a calcular delta H para este nuevo proceso? Tienen que analizar esas etapas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El delta H no depende y el delta 1 dependían de. ¿Sí? Dependen de... O sea, depende del final, del volumen y de la presión inicial y del final. O sea que no dependen de lo que pasa en medio, ¿no? Correcto. No importa lo que haya pasado y cómo sea el proceso. Depende del estado inicial y el estado final únicamente. Entonces el delta H y el delta U Son lo Igual. mismo que en el agua. exacto, son los mismos que nada. O sea que va a ser delta H y delta U, 500 calorías y 301 calorías. ¿Sí? Tengan presente eso porque les resuelve mucho. O sea, estado inicial y final los mismos, delta H y delta U no puede cambiar. Lo mismo va a pasar cuando veamos delta S. También es función de estado. O sea que todas las funciones de estado me tienen que dar lo mismo. ¿Qué pasa con trabajo y calor? ¿Dan lo mismo porque son funciones de estado? No. Correcto, no. Son funciones de línea. Entonces ahí sí vamos a tener que trabajar un poquito. Entonces vamos a ir etapa por etapa.
que es lo que se hace siempre que tengo varias etapas. Primero tenemos una etapa isócora. Entonces, ¿pueden decirme cuánto vale el trabajo o el calor en ese caso? ¿Saben algo de alguno de los dos? El trabajo es 0, ¿no? Correcto. ¿Sí? Si no hay otro trabajo, W', como decimos siempre, igual extra que no sea expansión-compresión, si yo tengo el volumen fijo, entonces el trabajo lo puedo plantear como igual a 0. O sea que del trabajo puedo decir algo, del calor no puedo decir nada. Solamente sé que el trabajo es igual a 0. Etapa isoterma. El calor igual 0. ¿Ahí? ¿Qué significa que sea isoterma? Que la temperatura es constante. Bien, temperatura inicial del sistema igual a temperatura final igual a la temperatura externa. Que el hecho de que no cambie la temperatura no necesariamente implica que no van a tener intercambio de energía. Que el intercambio de energía sea igual al trabajo. No. ¿Se acuerdan cuando hicimos todos los planteos? Bueno, no sé si No, ahí trabajo, los entrevieron. Cuando estábamos planteando trabajo y estuvimos analizando cómo tratar esa integral, planteamos base ideal. Entonces eso hace que sea reversible, ¿Perdón? que hace que el trabajo sea reversible, que sea isotermo, ¿no? Hace que sea trabajo reversible. No sé si es correcto decir isoterma, porque en realidad fue un error de tipeo, ahora que lo mío es isotérmico, pero bien. Entonces, cuando tienen un proceso isotérmico pueden decir que es reversible. De hecho, la letra les aclara. Si ustedes vuelven a la letra, ahí dice ambos procesos reversibles. Entonces, cuando el proceso es reversible, ustedes saben cómo trabajar con justamente el trabajo. Por ahora no hemos planteado nada de calor, porque precisamente de eso sí no sé nada, en realidad. Entonces, si el proceso, bueno, esa no era la idea, pero si el proceso es reversible, esa ecuación que les iba a preguntar un poquito ahora, ¿se acuerdan que hicimos toda la deducción? Sí, ahora no la voy a plantear de nuevo porque ya la estuvimos planteando, pero cuando el proceso era reversible, ¿qué pasaba? Si yo hago una expansión, porque sigo teniendo una expansión al aumentar, el duplicar el volumen, esta es la parte en la que está variando el volumen porque lo tiene que hacer acá, dado que no lo podía hacer en la etapa anterior. Entonces, en una expansión reversible, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué se cumplía? Para que sea reversible, la presión, ¿qué Tiene iba que a ser ser? igual al opuesto. Tiene que ser igual al opuesto. O sea, la presión del sistema en todo momento iba a ser igual a la presión opuesta por de que la presión del sistema y la opuesta eran iguales, y eso nos permitía trabajar sobre esa integral de manera de utilizar la ecuación de gas ideal cuando era gas ideal, ¿sí? Pero tenía que ser isotermo para que yo pudiera hacer esta ecuación. ¿Por qué? Porque acá aparece la temperatura, que la saqué también de la integral como una constante, ¿sí? O sea que esta ecuación se va a cumplir para un proceso reversible isotérmico, ¿sí? Bien, tengo todos los datos. En realidad el volumen en 2 va a ser el doble del volumen 1 y por lo tanto ese logaritmo es logaritmo de 2. Y me queda entonces el trabajo de la etapa 2 para ir a trabajar del otro lado, porque voy a entonces plantear las dos etapas, el proceso completo, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo hago para calcular trabajo total? Si tengo el trabajo de una etapa y de la otra, Lo sumo. La suma. la sumo. Perfecto. Entonces vamos a ir a plantear eso. La sumo, y como tenemos los valores, y en realidad 1 y 0, me queda sencillo. Después ahora lo que me queda es calcular el calor intercambiado. ¿Cómo voy a hacer? Y ahí lo Calculo el de cada despejo. etapa. Lo despejas. ¿Lo despejo de qué? ¿De dónde Ahora lo tú, despejo? Sandra, que te con Primer entropía. principio. Correcto, lo despejo planteando el primer principio. Y acá nada más lo que tienen que tener en cuenta es que lo que ustedes conocen es el delta U de las dos etapas, por eso les puse los subíndices.
cuando hagan ejercicios, traten de usar una nomenclatura clara, ¿sí? Porque les puede pasar que se confundan de qué valores. Tienen tantos valores, etapas y cosas que tienen que tener cuidado de no confundir que esto es el delta U del proceso completo, ¿sí? Y esto es, en este caso hay justo este 0, pero este es el trabajo de esta etapa, ¿sí? Consulta, ¿el calor se puede calcular también como capacidad calorífica por delta T? El calor no, se puede calcular de esa manera, sí, solo sí. Ujú. La presión inicial es igual a la presión final e igual a la presión opuesta. Estamos. Gracias. ¿Por qué? Porque lo que calculas así es delta H. Entonces el calor se puede calcular de esa manera cuando el delta H es igual al calor. ¿Sí? Gracias.